Bien, ¿cuántos tenemos? Entonces, alfa 1%, para ver si seguimos trabajando con z, vamos a ver que si n es mayor a 30, n es mayor a 30, que eso es lo que nos interesa anotar, porque estamos hablando de n igual a 100, una muestra de 100 elementos. Siempre que sea mayor a 30, nosotros vamos a trabajar con la distribución de z. Y en base a eso vamos a fijar el nivel de, las zonas críticas. Ahora, cuando nosotros ponemos que queremos probar si hay diferencia, entonces se supone aquí está 0. Aquí vamos a tener una pequeña variación. Diferente significa que puede ser más o puede ser menos. Igual hay un error, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener dos zonas de rechazo. Cada lado equivale a la mitad de alfa. La mitad en este lado, la mitad en el otro lado. La mitad de 0.01 sería 0.005. Como en la tabla maneja 4 decimales, un 0 más. Ese es el valor del área marcada. Y en este lado ocurre lo mismo. Esto sería 0. La mitad de alfa, 0.005. O sea, lo que hacemos es 0.01, lo dividimos entre 2. Eso nos da 0.05. Entonces debo identificar ahora los valores de z para que el área marcada sea 0.001. Voy a buscar en el lado izquierdo. Entonces busco directamente ese valor, 0.005. Si no, el que está más próximo. Me voy a la tablita, lado negativo, 0.005, recordemos. 0.015, 0.028, 30, 50, aquí vamos. Entre estos dos valores tiene que estar 0.05, me pasé con una milésima, y el otro 0.049, me faltó una milésima. ¿Cuál está más cerca? ¿Qué valor está más cerca? El 0,00. En realidad ninguno de los dos. A uno le falta una milésima, al otro le sobra una milésima. Es como en el primer ejercicio que hicimos. Entonces, tomamos, si es que tenemos ese empate, tomamos tanto, el valor que estamos buscando será 2.50 y ¿cuál termina en número par? Este de aquí. Bueno, así lo vamos a encontrar en los libros. Si le ponen 2.57, no está mal, pero no es lo estandarizado, ¿no? Porque los dos están a la misma distancia. Ahora, ya hemos visto en el caso anterior, si uno está más cerca, se pone el que está más cerca, no importa si termina en par o impar. En este caso, el valor de z sería 2.58.
como está en el lado negativo, además se supone era menos 2.58. Entonces, a partir de aquí hacia adelante, hacia la izquierda, es zona de rechazo. Pero tengo otro valor de z que voy a buscar. Ahora, para buscar aquí tendría que ser 1 menos 0.005. Esto sería 0.995. Le pongo un 0. Ahora tengo que buscarlo en el lado positivo. 0.995. A ver. 0.9906, 99.4. Aquí caí. No, a ver, 99. Ah, no, 99.5. Aquí tengo dos valores entre los que podría estar. Aquí le falta una milésima, 49, para llegar al 50, y aquí se pasó con. ¿Qué valor voy a tomar? 2.50. ¿Cuál voy a escoger? El que termina en número par. Y 8. El valor de z sería en el lado derecho, en este caso, 2.58. En principio dirán, oh, salió lo mismo que el otro lado. Pero en realidad se supone que era lógico. O sea, yo lo saqué dos veces solamente para mostrarles. Porque si uno saca el área en un lado, el equivalente en el lado derecho o en el lado izquierdo, porque la curva es simétrica, va a ser el mismo valor cambiado así. Entonces, en este lado, 2.58 es mi punto crítico, igual que en el lado izquierdo, y a partir de ahí es zona de rechazo. Solamente la zona del centro, la zona blanca, será zona de no rechazo. Y ahora vamos a comparar con el valor de z. Z calculado es igual a el promedio de la muestra menos el promedio de la población sobre la desviación estándar de la población dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y eso sale menos 2,5. menos 2,5. Decisión. ¿Cuál va a ser la decisión? No lo vamos a rechazar. ¿Cae en zona de rechazo? No. No. Menos 2,5 casi llegó, pero no llegó. ¿Ve? Eso es menos 2,50. El otro es de menos 2,58 es para rechazar. Entonces la decisión será no rechazar la hipótesis nula. Conclusión. ¿Qué dirá nuestra conclusión? No se puede decir, no se puede afirmar que el proceso esté fuera de control. Alfa igual 1%. ¿Ya está? ¿Preguntas sobre esto? Disculpa, doctor, ¿podría volver a explicar por qué elegimos dos para encontrar en la curva? Ya, o sea, cuando aquí
ponemos diferencia cuando queremos probar si hay diferencia. O sea, cuando yo quiero, o en la pregunta me dice, ¿son diferentes? O en este caso dice, ¿está el proceso fuera de control? Dice, ¿no ve? Ahora, ¿cuándo está fuera de control? Si el promedio no es 400. Eso implica que puede ser más alto, puede ser más bajo. No importa si pone más, no está en si en promedio pone más, no está controlado. Si pone menos, tampoco está controlado. Vamos a ver algún otro ejercicio más para poder explicar esto. Ya hemos hecho bastantes ejercicios de esto. Vamos a esta parte de aquí. O sea, nosotros hemos visto que podemos hacer prueba con dos zonas de rechazo. Aquí tengo una zona de rechazo en el lado izquierdo, como en el último ejercicio, y en el lado derecho. Eso está siempre condicionado por la hipótesis alterna. Si en la hipótesis alterna yo anoté diferencia, entonces sí o sí tengo dos zonas de rechazo, y esto se llama también prueba bilateral o prueba de dos colas, porque tengo dos áreas marcadas. Si estuviera probando que el promedio es menor en la hipótesis alterna, siempre nos fijamos en la hipótesis alterna. La zona de rechazo está en el lado izquierdo y equivale al valor de alfa. Recuerden, aquí es la mitad de alfa en el extremo izquierdo, la mitad de alfa en el extremo derecho. Entonces, zona de rechazo en el lado izquierdo cuando quiero probar que es menor. Y si quiero probar que es mayor en la hipótesis alterna, siempre en la alterna, entonces la zona de rechazo, el valor de alfa, está en el extremo derecho y la zona de rechazo, la cola de rechazo, está en el lado derecho. O sea, todo depende de lo que nosotros escribimos en la hipótesis alterna para ver hacia dónde está nuestra zona de rechazo. Ahora bien, vamos a hacer más pruebas de hipótesis, pero recordar en principio que como la tabla de Z es constante, no va a cambiar. Cuando yo tengo 5%, sí o sí va a ser 1,64. O sea, por más que tenga una muestra de 40, tenga una muestra de 70, tenga una muestra de 200, como Z es constante, al 5% es 1,64 cuando tengo una cola. Al 1% siempre va a ser 2,33. Y al 10%, que se hace menos, pero también se puede hacer, será 1,28. En cambio, si hiciera prueba de dos colas, como hemos hecho en el último caso, al 1%, fíjense, el valor de Z será 2,58. Más menos, porque se supone que está en el lado derecho y en el lado izquierdo. Al 5% será siempre 1,96 y al 10% saldría 1,64 cuando es prueba de dos colas. Esos valores no van a cambiar, los pueden memorizar si ustedes quieren, porque siempre van a ser así, porque la tabla de Z es constante. Ahora bien, quiero comentar también que las pruebas de hipótesis, hemos dicho, tienen un margen posible de error. No son nunca al 100%. No hay prueba de hipótesis al 100% de seguridad. Porque si no, ya no sería una prueba de hipótesis. Al 100% de confianza. Esto es más o menos como lo que habíamos comentado al principio. La hipótesis nula dice la persona es inocente y normalmente en la hipótesis alterna ponemos la persona es culpable, ¿no? Puede ser es más, es menos, pero no es. Entonces, en un caso como esto, dice, cuando decimos la persona es inocente y rechazamos esa hipótesis, es decir, llegamos a la conclusión de que es culpable acusando a un inocente, el error tiene graves consecuencias. Ahora, si nosotros liberamos
a alguien que en realidad es culpable y nosotros decimos no es culpable, el error tiene consecuencias consideradas menos graves. Vamos a mirar esta tablita. Supongamos que ustedes son jueces. Y ustedes deben tomar la decisión frente a una persona que le traen a usted acusado de haber hecho alguna cosa, de haber robado, de haber matado, etc. Entonces, puede ser que la persona sea inocente. ¿Ven? Es una posibilidad. Entonces, si usted en su veredicto dice al final esta persona no es culpable y lo suelta, se supone ha hecho lo correcto. Pero como ocurre en todos los casos, por ahí hay pruebas que se mezclan, que no están seguros, hay testigos falsos. Entonces usted podría llegar a la conclusión de que esa persona que en realidad era inocente es culpable y debe ir preso. Obviamente hay un error. Está cometiéndose un error porque a usted lo engañaron, le trajeron pruebas inventadas, etc. Este es el error que se considera muy grave. Y esto se considera o se llama error tipo 1, que es el error que normalmente tratamos de evitar y que está representado por el valor de alfa. Alfa representa la posibilidad de cometer error tipo 1, de rechazar o de condenar a un inocente o rechazar a una hipótesis nula que era correcta. Usted dice los valores, la empresa estaba poniendo lo que decía y usted dice lo rechazo, póngale una multa. Entonces, este es un error que se llama error tipo 1, porque su muestra no estaba bien, etcétera. Siempre hay esa posibilidad, porque si no, no sería una prueba de hipótesis. Ahora, ¿qué pasa si la persona en realidad sí es culpable? Pero usted como es el juez, no le trajeron pruebas suficientes, los testigos no quieren hablar, etcétera. Entonces a usted no le queda otra que soltarlo. Dice esa persona, no tengo pruebas de que sea culpable, que se vaya a su casa. Estamos cometiendo un error, ¿no? Porque la persona sí era culpable, pero se considera un error menos grave. Y esto se representa por un valor que se llama beta, que no se conoce, no sabemos de cuánto es el error posible, ni se controla, porque depende de agentes externos. Pero existe esa posibilidad de error, de que usted diga que una persona que en realidad era culpable sea declarada como inocente. Y obviamente si la persona era culpable y usted lo declara culpable, hemos tomado la decisión correcta. Ahora, en términos de hipótesis, ¿esto qué sería? Este tipo de error se comete cuando no rechazamos una hipótesis nula que debería ser rechazada. ¿A ver? Es una posibilidad. Cada vez que yo digo no rechazo la hipótesis nula, estoy asumiendo una posibilidad de que esté dejando sin rechazar una hipótesis nula que sí debería haberla rechazado. Y cada vez que digo rechazo la hipótesis nula, estoy asumiendo una posibilidad de que esté rechazando a una hipótesis nula que no debería haber sido rechazada, como condenar a un inocente. Aquí está lo que estamos comentando. Digamos, estamos haciendo una prueba de hipótesis sobre un tratamiento que es nuevo y que quiero probar si es mejor o no. Y podría ser el nuevo tratamiento. Aquí está repetido esto. A ver, la realidad dice... ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, partimos del supuesto de que
nada está aceptado mientras no esté comprobado, la realidad sería que el nuevo tratamiento no es más efectivo, que es mi punto de partida cuando quiero probar y comparar dos tratamientos, por ejemplo, tratamiento A con tratamiento B. El supuesto es que los dos son iguales. Y aquí está el error. Si nosotros estamos viendo que el tratamiento B es mejor que el tratamiento A, entonces eso lo ponemos en la hipótesis nula. Entonces, no rechazo la hipótesis nula si eso es correcto, entonces hemos tomado la decisión correcta. Y si yo digo el tratamiento no era mejor, pero llego a la conclusión de que sí es mejor, estoy cometiendo un error. Al revés, si el tratamiento en realidad era mejor, pero nosotros no lo aceptamos y no rechazamos la hipótesis nula, entonces estamos cometiendo un error tipo 2. Y obviamente si el tratamiento no era mejor, o sea, llegamos a la conclusión, perdón, de que el tratamiento sí era mejor y lo aceptamos así, hemos tomado la decisión correcta. Creo que esto no se está entendiendo muy bien. Vamos a hacer un cuadrito así, vamos a poner. Realidad sobre la hipótesis nula. La hipótesis nula podría ser verdadera o podría ser falsa. Entonces nosotros, cuando hacemos una prueba de hipótesis, tomamos una decisión. No rechazar, que es lo común, digamos el punto de partida, o rechazar la hipótesis nula. Si la hipótesis nula era verdadera, era correcta, yo he puesto, por ejemplo, hipótesis nula, promedio igual a 50. Hipótesis alterna, promedio menor a 50, por ejemplo. Si esto estaba bien y yo no la rechazo, entonces tomé la decisión correcta. Pero si yo llego a rechazarla porque mis pruebas estaban mal construidas, mi muestra estaba mal tomada, etc., entonces hemos cometido error tipo 1. Que eso está representado por algo. Y si la hipótesis nula, esta de aquí, era falsa y yo no la rechazo, entonces obviamente también he cometido error, pero un error tipo 2, que está representado por un valor beta que ni conozco ni controlo. Y si he rechazado una hipótesis nula que en realidad era falsa, entonces he tomado la decisión correcta. Esto es más o menos como que podríamos pensar, un ejemplo más para que puedan entender. A un caso que ustedes conocen sobre un estudiante. Un estudiante que se inscribe en una materia puede ser un buen estudiante o puede ser... Uno más uno. ¿Sí? Hola, ¿estaban preguntando o están conversando entre ustedes? A ver, el estudiante puede ser malo o puede ser bueno. Estas son dos posibilidades. Y los profesores, les aseguro, cada vez que nos mandan que tenemos la lista, nos quedamos con esta interrogante, ¿no? ¿Estos estudiantes serán buenos? O sea, cada uno será que va a responder o no. Que no sabemos, que se supone al final vamos a comprobar. Entonces, al final, nosotros como profesores tenemos que tomar una decisión. ¿Aprobado? O, en base a las calificaciones y las evaluaciones que hemos hecho, reprobado. No existen más alternativas. Si el estudiante era bueno y al final tiene su nota de aprobación, es lo que tocaba hacer, es una decisión correcta. Pero puede darse el caso de que el estudiante se enfermó un día antes del examen, perdió su práctico y nosotros, el profesor, no le cree, etcétera, y le termina aplazando. Entonces, hay un error tipo 1 que se representa y se maneja por el valor de
alfa. Ahora, si el estudiante, ahora puede darse el otro caso, el estudiante no es bueno, pero le hace trampa, copia en los exámenes, etcétera, y terminamos poniéndole una nota de aprobación. Esto es un error que se llama error tipo 2, que yo ni conozco ni controlo su probabilidad. Y obviamente si el estudiante no era un buen estudiante y tiene su nota de reprobación al final, se supone hemos tomado la decisión correcta. Entonces, aquí ocurre que cada vez que tomamos una decisión, yo puedo decir aprobado. Entonces, hay una posibilidad de haber cometido error tipo 2. Cada vez que digo reprobado, hay una posibilidad de haber estado cometiendo error tipo 1, de reprobar a alguien que no debería reprobar. Alfa y beta son inversos. O sea, si a mí me preocupa mucho no reprobar a alguien injustamente, no quiero reprobar a alguien de manera injusta, entonces voy a bajarle seguramente a este valor. No va a ser 5%, le voy a bajar al 1%, porque no quiero reprobar a alguien que no debería reprobar. Pero al bajarle a este valor, estoy aumentando mis posibilidades de beta. O sea, por cuidarme mucho de no aplazar a alguien injustamente, voy a abrir las puertas a que puedan pasar estudiantes que no deberían pasar. Y si lo hago al revés, no quiero aprobar por error a nadie que no merezca aprobar. Estoy en plan malo, entonces voy a aumentar, porque me preocupo mucho por este valor, automáticamente el valor de alfa de reprobar a alguien que no debería haber reprobado va a aumentar, porque seguramente me voy a poner más exigente. Entonces, siempre esos dos tipos de errores son inversamente recíprocos. Mucho cuidado con alfa, aumenta beta. Mucho cuidado con beta, aumenta el valor de alfa. Por eso siempre hay que pensar en un equilibrio. No se puede uno decir, no, yo quiero poner mi alfa, mi probabilidad de error en un 0.1%, no 1%, quiero un 0.1%. Entonces, automáticamente el valor de beta va a aumentar. La probabilidad de cometer error tipo 2. Bueno, y vamos a ver ahora este tipo de ejercicios. A ver. Dice el enunciado, la calificación promedio de 85 estudiantes de quinto año de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia es de 55 con desviación estándar 10. Esta es la calificación promedio. ¿Esto es mu o es X? ¿Qué tengo aquí? Dice, ese valor de 55 viene de 85 estudiantes. O sea, un N de 85 estudiantes me está generando una media muestral de 55 con desviación estándar también muestral de 10. Mientras que la calificación promedio de 70 estudiantes, hay otro valor de N, de ciencias agrícolas, es de 65. Un promedio de 65 con desviación estándar de 8.6. Proveen los datos la evidencia suficiente para afirmar que los rendimientos son diferentes en las facultades. Use un 99% de confianza. Entonces, aquí yo tengo dos muestras. Se supone que voy a manejar dos poblaciones. Voy a comparar la población de estudiantes de veterinaria
contra la población de estudiantes de ciencias agrícolas. Tengo entonces la población 1, que serían los de veterinaria, la población 2, que serían los de agrícolas. No sé cuántos serán los promedios de las poblaciones ni la desviación estándar. Lo que yo sé es que tengo una muestra N1 de 85 y eso me dio un promedio muestral de 55 con una desviación estándar de 10 en este caso, y en el otro caso una muestra de 70 me dio una media muestral 2 de 65 con desviación estándar de 8.6. Entonces, cuando comparamos dos muestras, recordemos el valor de Z tiene una fórmula un poquito diferente. La media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2 menos el promedio 1 menos el promedio 2 sobre la raíz cuadrada de la varianza 1 sobre N1 más varianza 2 sobre N2. Es una prueba de hipótesis, pero en este caso para comparar dos muestras. El procedimiento y el razonamiento es parecido, más o menos similar. A ver, vamos a empezar. ¿Qué hacemos primero? Siempre planteamos nuestro juego de hipótesis. Pero ahora estoy comparando dos poblaciones. Entonces, la hipótesis nula partirá siempre del supuesto de que entre estudiantes de veterinaria y estudiantes de ciencias agrícolas no tendría que haber diferencia hasta que yo lo haya comprobado. En el supuesto de que la población 1 tiene la misma calificación que la población 2, que vendrían a ser los de ciencias agrícolas. Ahora, en la hipótesis alterna voy a probar usando siempre los símbolos poblacionales, que estos son. ¿Qué quiero probar? ¿Que es mayor? ¿Menor? ¿Qué me pregunta? Evidencia suficiente para afirmar que los rendimientos son diferentes. Entonces voy a probar si hay diferencia. Eso me va a convertir la prueba de hipótesis en una prueba de dos colas, con dos zonas de rechazo. ¿Ven? ¿El valor de alfa cuánto es? ¿Cuánto es alfa? 1%. 1%. Muy bien. Ahora, n debe ser en este caso mayor a 30 en los dos casos para ser considerado por Z. Y en estos casos uno tiene 85, el otro tiene 70. Entonces, en ambos casos son mayor a 30, por lo tanto, seguimos trabajando con la distribución de Z. Las zonas críticas. Lo buscamos exactamente igual que en los casos anteriores. Ahora recordemos que alfa tiene en este lado la mitad. Eso sería 0.005, como ya habíamos visto en el ejercicio anterior. Y aquí también sería 0.005. Los valores de Z aquí no van a cambiar. Ya lo había calculado en la primera, en el ejercicio anterior. Aquí era menos 2.58 y aquí era 2.58 positivo. Al 1% para dos colas, 2.58 más menos. Entonces, zona de rechazo en el lado izquierdo a partir de 2.58, en el lado derecho a partir de 2.58 positivo y zona de no rechazo en el centro. Voy a calcular el valor de Z. Ahora aplico mi fórmula. Estoy haciendo chuecos mis números porque... Ya. Promedio de la muestra 1. 55.
menos el promedio de la muestra 2, 65, menos. Promedios poblacionales no los conozco, pero yo he planteado como punto de partida que eran iguales. Eso se traduce en que si yo hago la diferencia, eso va a ser 0. O sea, no hay diferencia entre las poblaciones. Esta parte en la prueba de hipótesis se va a hacer 0. Dice, varianza poblacional 1. Yo no conozco ni el promedio poblacional, peor voy a conocer la varianza poblacional. Entonces, cuando n es más grande que 30, si n es mayor o igual a 30, la varianza muestral se asume como si fuera aproximadamente igual a la varianza de población. Entonces, voy a poner estos valores de muestra, donde dice la población. La varianza poblacional era 10, pero como está hablando de varianza, lo elevo al cuadrado para que se convierta en varianza. Sobre muestra 1, 85, más varianza poblacional 2, 8,6 al cuadrado sobre 70. Y eso me dará un valor de Z ¿de cuánto? A ver. ¿Cuánto sale? Me salió 0. 0, no puede salir 0. Menos 6,69 me salió. Parece un poco alto, pero ¿alguien más sacó ese valor? Me salió menos 6,69. Ya. Menos 6,69. Entonces, ahora debo tomar la decisión. ¿Rechazamos o no rechazamos? Si se supone que el 0 está aquí, aquí está menos 1, menos 2, menos 2,58. 6,69 está pues por allá, en zona de rechazo, en muchas zonas de rechazo. Entonces, ¿cuál será la decisión? En este caso, vamos a rechazar la hipótesis nula. Esto que aquí decía, entonces para nosotros es incorrecto. Por lo tanto, nos agarramos de la hipótesis alterna. ¿Qué dice la hipótesis alterna? Que los promedios son diferentes, los rendimientos académicos son diferentes. Entonces, cuando vamos a escribir la conclusión, nosotros vamos a responder a la pregunta: se puede decir, se puede afirmar que los rendimientos son diferentes entre las facultades de veterinaria y agrícolas, a un valor de alfa del 1%.